ese crecimiento que das tú. Sea edificado a fin, Señor, de que tu iglesia sea perfecta, sin mancha, sin arruga, santa como dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, es un solo versículo, pero generalmente esos versículos tienen muchas explicaciones y requieren en este pasaje. Como les dije, hermanos, estamos llamados a ser santos. Amén. Y esa palabra hoy en día no suena tan buena, tan bonita como por ejemplo ser cool o ser una persona, ¿cómo decirle? Popular. Pero ser santo, hermano, es lo que estamos llamados todos los hijos de Dios. Amén. Y la palabra de Dios empieza así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, lo primero que usted en el día de hoy, que quiero que usted se lleve, es que nunca olvide que usted es un amado de Dios. Hermano, y ese amor de Dios está expresado en la palabra de muchas maneras. A mí me gusta uno que siempre yo creo que lo digo. Primera de Juan 4, versículo 1, o 3, versículo 1. Dice: mirad cuán grande amor os ha dado el Padre en ser llamados hijos de Dios. Requiere para usted estar seguro de que usted es un hijo de Dios. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, usted es un hijo de Dios, pero como hijo de Dios debemos entender que también tenemos dentro de nosotros esas cualidades que posee el verdadero hijo de Dios, el que quiere ser como su Padre. Dijo el Señor: vosotros ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y esa es el motivo realmente que todos los hijos de Dios experimentamos. No es fácil. Si fuera fácil, hermano, ser santo, pues cualquiera persona fuera santa. Pero los santos son los que tienen una estrecha relación y una marcada posesión de las cosas que son del cielo. El que pone todas las cosas a su alrededor, como dice, sin estima, dijo el apóstol Pablo, como basura, por el conocimiento de aquel que es santo. Así que yo quiero primeramente expresar lo que dice la palabra de Dios, puesto que tenemos tales promesas. En este pasaje que está en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, debemos hablar de un contexto. ¿Cuáles son las promesas a las cuales el apóstol Pablo en esta segunda carta, hasta ese capítulo 7, define como 4? Usted puede sacar más, pero yo quiero expresarle 4 que nos hacen ver que las cosas... Por eso es que queremos ser santos. Por eso es que sabemos que ser santo es mucho más glorioso que cualquier popularidad que podamos tener aquí en la tierra. Y vamos a ver, en el pasaje de 2 Corintios, versículo 4, capítulo 4, versículo 14. Ese es el primero que verifiqué yo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 14. Mire esta promesa, para que lo tenga claro, para que se lo lleve de una manera que sepa de que es una promesa para ti, hermano. Es una promesa de Dios. Sí y amén. 2 Corintios 4, versículo 14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, resucitará con Jesús y nos presentará
juntamente con Él. Hermano, usted va a resucitar. El primero, el primogénito de entre los hermanos se llama Jesús. ¿Por qué? Porque Él resucitó primero. Nosotros, lo que dice el apóstol, lo que hayamos muerto y los que hemos quedado también resucitaremos juntamente con Él y seremos arrebatados en los cielos, dice el Señor. Realidad, hermano, eso es una verdad y usted sabe que es una promesa que será efectiva en su tiempo, pero es algo que nos inspira, que no será que será inquebrantable, Ahora, la segunda promesa que he hallado en esta misma carta, antes del capítulo 7, fue 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Lo tenemos aquí mismo, hermano. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos nuevamente, hermano, usted lo sabe, usted debe saber esto, tiene que ser con Cristo Jesús, pero también sabemos que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, cielos. Hermanos, yo les voy a decir algo, fíjense qué preciosa la palabra de Dios. Este cuerpo estaba diseñado por Dios para ser eterno, por eso que es perfecto, por eso que es un cuerpo. El cuerpo toma algunas cosas que no van bien y el mismo cuerpo las desecha. Este cuerpo tiene en sí algo maravilloso porque somos criaturas de Dios, somos creados por el mismo Dios y este cuerpo es la sombra de lo que va a venir. Nos está diciendo la promesa de Dios que si este cuerpo, mire, lo llama este tabernáculo. El tabernáculo es el lugar donde la tienda donde estaba Dios. ¿Se recuerdan? Era una tienda, no podía, se tenía que instalar con una cómodo. De manera que después el apóstol David y luego el rey, su hijo el rey Salomón, tuvo que crear un edificio para esa casa. Él pone el cuerpo del hombre, si se deshiciere. A ver, ¿habrá algún cuerpo que no se va a deshacer? Pero la promesa, hermano, la promesa de Dios es que si este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Mire cómo le cambia. Un edificio, una casa eterna, no hecha por manos, en los cielos. Llévense esta segunda promesa. Viene la tercera promesa que ha hallado, 2 Corintios capítulo 5, versículo. Hermano, mire quién es usted para Dios. 5, versículo 20. Dice, somos embajadores. Así que somos embajadores en nombre. Rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos. Hermano, somos de parte de Dios embajadores para que los hombres que no conocen a Cristo se acerquen por medio de usted. No ha mandado ángeles, no ha mandado ninguna cosa celestial, lo ha mandado a usted y le ha dado ese gran mandamiento. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, estamos llamados a ser reconciliadores de Dios en Cristo Jesús. Y la cuarta que le quiero poner, después está allí mismo, 2 Corintios, capítulo, versículo 16. A ver qué dice. Mire esto, hermano. Cuarta promesa. Yo encontré 4, pero dice así la palabra de Dios.
¿Y qué acuerdo? ¿Y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermanos, somos templo del Dios viviente. Dios está en cada uno de nosotros. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién dice amén, hermano? Amén. 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 Hermano, Dios está en usted. Y todas son promesas del mismo Señor Jesucristo. En mi casa muchas moradas hay. Si no fuera así, no se lo hubiera dicho. Pero voy allá a preparar lugar para vosotros. La segunda promesa, la última promesa está basada también. Y aquí el Espíritu Santo, el Consolador, el que está con vosotros y estará en vosotros. Esa es la promesa del Padre. Esa es la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos dio, y por lo cual hemos sido sellados, hermanos. Por lo cual sabemos que tenemos grandísimas promesas que son en Él. Sí, amén. Ahora, sigamos el pasaje guía. Puesto que tenemos tales promesas, ya hemos hablado de cuántos. Viene: limpiémonos de toda condena y de espíritu. Bien. Fíjense, hermano, que el Espíritu nos está dando, si somos amados, si eso nos motiva a limpiarnos. Amén. Hermanos, porque aquí nos vamos a ensuciar. El mismo Señor Jesús le mostró públicamente a todos sus 12 apóstoles algo que ellos no entendían. El Señor comenzó y se ciñó la toalla y comenzó a limpiarle los pies. Y el apóstol Pedro no entendía. Señor, ¿cómo tú me pides? ¿Cómo tú vas a limpiarme? Si el que debe ser digno de limpieza eres tú. Permíteme que yo sea quien te limpie. No, tú no lo entiendes ahora, pero después lo entenderás. En este pasaje, el Espíritu Santo está dando a entender una limpieza que debemos estar sometidos todos los hijos de Dios. Primeramente de carne y también de espíritu. Ahora fíjense el pasaje, fíjense lo que nos dice también el Señor en cuanto a la carne. Cuando hablamos de la carne, hermano, ¿de quién estamos hablando? De pecado. Ahora fíjense, vamos a ver, medite en algo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón de manera dura, pero que no puede ser mal entendida. Por eso pido a mi Señor que lo va a transmitir claramente. Porque hay muchos psicólogos hoy con autoestima. Usted debe tener una buena estima de usted mismo. Pero mire, yo siempre he hablado acerca de la humildad. La palabra de Dios acerca de la humildad es que nosotros debemos estimar a los demás como si fueran superiores. En este pasaje está hablando algo precioso. Está hablando en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en ese mismo pasaje, en ese mismo capítulo, el versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero el ocuparse de los... Pero el 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, primeramente, hermano, ¿qué son esas cosas de la carne? Y en esta parte, fíjense que también hay una analogía en cuanto a lo que hablamos al principio. Nosotros somos ahora hijos de Dios, ¿verdad? Hermano, somos... Amén. Somos hijos de Dios. Pero hermano, en la carne, en esta sangre, en esta carnecita que usted tiene aquí, eso que
usted se parece a alguien. Ese alguien es papá y mamá materna. Y papá y mamá materna también tenían otros papá y mamá. Y así sucesivamente. Hasta encontrar a nuestros padres primeros, que son, ¿cómo? Adán y Eva, amén. Dígalo claro, hermano. No fueron unos chimpancés ni fueron unos monitos. Usted es hijo de un humano, hermano. Un hombre y una mujer. Ahora, fíjese. Lo que quiero darle a entender es lo siguiente. Mamá y papá nos educaron y nos dieron y nos mostraron la vida de una manera que para ellos que consideraran que fuera la más fácil para que nosotros viviéramos de manera tranquila aquí en la tierra. Y esas actitudes y esos modos de nosotros comportarnos muchas veces fueron reflejo de esos papás, como nos enseñaron. Así como nuestros hijos hoy en día también son, esas actitudes que tienen son también transmitidas por nosotros los padres. De esa misma manera, nosotros mismos llevamos y transmitimos las mismas actitudes que nuestros papás nos enseñaron. Eso es así, hermano. Eso es así. Es una realidad. Usted tiene esas cosas porque mamá y papá y desde el principio fueron así. Esa es la genealogía y esos pecados generacionales. Ahora, viene el punto clave. Vamos a seguir para que usted denote. El pastor siempre nos ha hablado de este tema. Y yo solamente quiero darle un pasaje para que vea quién es usted sin Cristo. Vamos a leer Tito 3. A ver quiénes somos, quiénes éramos. O quiénes somos, hermano. Espero que no sea usted. Porque usted es ahora un hijo de Dios, gloria a Dios. Nueva criatura somos en Cristo. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Hay unos despiertos que tienen que estar despiertos para que puedan levantar a los que no están despiertos. Dice el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Hermano, ¿eso qué significa? No éramos sabios, es lo contrario de ser sabio. Así éramos igual que los demás, insensatos. Rebeldes, mire que me acordé de rebeldes, dice como pecado de adivinación, es la rebeldía. Ese que la improvisación, nos encanta la improvisación. Rebelde. Una persona completamente en contra de las cosas de Dios. ¿Quién nos enseñó a ser rebeldes, a pelear? Cuando éramos los niños, esos niños que se andan peleando allí, el juguete. ¿Quién les enseña eso, hermano? Eso no lo aprenden de los papás, ya, eso viene de fábrica. Viene ahí ese defecto de fábrica. Pero viene no por parte de Dios, hermano, viene por parte de nosotros mismos. Ahora fíjense. Dice, y extraviados, una tercera actitud, extraviados. No teníamos ni parte ni suerte con Dios. Cuarta actitud, esclavos de concupiscencia. Ahora sí enredé a la congregación. Esclavos de concupiscencia. Bueno, concupiscencia son deseos carnales, hermano. Es así de sencillo. Son todos esos deseos carnales. Oye, pero ¿qué? Es algo primeramente terrenal, animal. Yo tengo una perrita que se llama Clarita. Usted sabe eso. Esa perrita, usted viera esa perrita, hace unas cosas que yo me quedo pensando, pero ¿por qué esa perrita es así? Ve a un perro y lo lame y lo besa, y ve a otro perro y le hace lo mismo. Es una cosa, por eso, esas cosas no son normales, pero es animal, terrenal, animal, pero usted sabe qué más, diabólico. Mire, el cuarto actitud, y dice esclavos de concupiscencia y deleites diversos.
Mire, hermano, sin Cristo usted era esclavo. Sin Cristo nosotros somos esclavos de todo lo que nos pide la carne, estos deseos. Pero gracias damos a Cristo Jesús que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice el Señor. Ahora, y dice, viviendo en malicia y envidia. La malicia es pensar continuamente mal. Así que, hermanos, si usted continuamente anda pensando mal, cambie su actitud, porque eso no es de el Hijo de Dios. Ese es del viejo hombre, ese es el que está en la carne. Malicia y envidia. Envidia es querer algo y trae codicia y trae querer tener algo que no es mío. Querer algo. Fíjense, esto a mí me llamó la atención. Nosotros nos vamos educando a nosotros mismos. Yo trabajo en mantenimiento, hermano. Así que generalmente los que hacen mantenimiento ven otras cosas que la gente no ve. Por ejemplo, algunas cosas que dejan por allí. Y yo me he propuesto, hermano, si yo veo algo allí en la mesa que no es mío, yo no lo cojo. Y mucho más si es de valor. Si hay $1, si hay 10 centavos, si hay 25 centavos, antes yo tenía la costumbre de ponerme una bolsa. Eso no es mío. Eso no es mío, Señor. Así éramos, hermano. ¿O no? Pero ahora está eso allí, algo me dice, eso no es tuyo. El Espíritu Santo está allí, hermano. El Espíritu Santo ahora no nos hace esclavos del pecado, ni de la carne. Pero mire lo que viene, hermano. Éramos aborrecibles. Aborrecibles, hermano. Y aborreciéndonos unos a otros. Bendito sea el Señor. Hermanos, ¿en qué se manifiestan los hijos de Dios? En que se amen los unos a los otros. Hermanos, ya no puede haber ningún odio. Ya no puede haber no puede aborrecerse nadie. Ya no puedo tener un pensamiento de que, ay, que el hermano no ¿cómo es que dice, hermano? ¿Cómo que se dice, hermano, cuando uno dice, lo trago, pero no lo mastico, pero no lo trago, pero no, ¿cómo es, hermano? No, lo mastico, pero no lo trago. Eso no es ahí. En los hijos de Dios no puede ser así, hermano. Usted es un hijo de Dios. Y los hijos de Dios nos amamos. Amén. Y ya no somos aborrecibles, sino que somos amados del Señor. Hermanos, y si usted es un amado del Señor, y si usted lo ama a Dios, ¿cómo yo no voy a amarlo si soy hijo de Dios? ¿Cómo usted no puede amarme si usted es una hija de Dios? Así que, hermanos, somos nueva criatura, dice el Señor. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ahora mire, esto es una contaminación, hermano, porque eso va a estar en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero fíjese, hay una contaminación del espíritu que es necesario que también hablemos. ¿Cuál es esa contaminación del espíritu? Vamos a leer solamente 1 Corintios capítulo 11. Pero yo quiero decírselo claro para que usted claramente comprenda lo que el Espíritu Santo nos dice y nos ha revelado en toda la Escritura. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo cuando él sabía que estaba pronta su encarcelamiento en Jerusalén. Llamó a todos los ancianos en Efesios y se despidió. Y dijo así: yo sé que luego de mi partida vendrán lobos rapaces que no tendrán misericordia ni piedad de las ovejas. Esos lobos rapaces vamos a ver quiénes son. Fíjese. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en primera de Corintios. Ya estamos en primera de Corintios capítulo, segunda de Corintios, allí mismo, segunda de Corintios, capítulo 11.
Y vamos a ver el versículo 3. Preste atención, hermano. Ya hemos examinado bien lo que es una contaminación de carne. Ahora vamos a examinar lo que es una contaminación del espíritu. Preste atención, hermano. Ya estamos. Un solo versículo, mire cuánta profundidad y maravillas hay. El versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente fue engañada con su astucia, ¿engañó a quién? No fue a Adán. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero mire la analogía, hermano, de ese engaño que nos dice la palabra de Dios, que como con astucia la serpiente engañó a Eva y usó astutamente, extravió a la mujer de la sincera fidelidad a Cristo, en este caso a Adán. Ahora dice en el versículo 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Hermano, por allí muchos hermanos, falsos maestros, dice, falsos profetas, andan predicando otro Jesús, predicando otro evangelio, hablando de otra doctrina, otro espíritu, y dice, lo toleramos. La palabra nos está enseñando a través de 2 Corintios capítulo 7 versículo 1: limpiémonos de toda contaminación de espíritu. Y la contaminación de espíritu viene de lo que usted oye, hermano, de lo que usted acepta como si fuera verdad. Falsos profetas, falsos maestros que andan engañando. Asimismo, como dice la Escritura, engañó astutamente la serpiente a Eva. Hermano, no creamos ningún espíritu que no provenga de Dios. Y nosotros sabemos que somos de Dios y estamos en la palabra de Dios porque creemos conforme a lo que dice la Escritura. Así es como dice el Señor. El Señor el último día de fiesta dice que se levantó y se conmovió en su espíritu y dijo que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura. Hermanos, no creáis a otros espíritus que no vienen de parte de Dios. Mire que el apóstol Juan también en 1 Juan lo dice: no creáis a todo espíritu, examinaos a los espíritus si son de Dios. Porque por ahora, más ahora, fíjense que el apóstol Pablo, lo mencioné, en el momento cuando iba a ser encarcelado, habló de eso. Él sabe que luego de su partida vendrán muchos lobos rapaces, vestidos de apóstoles, vestidos de profetas, de maestros y ministros, que hablarán cosas infladas, aduladores, que ponen y dicen las cosas que los hombres quieren oír y no le dan gloria a Dios. Hermanos, limpiémonos de esa contaminación. Y viene lo último, hermano. Ahora, ¿cómo nos podemos limpiar? El Señor ha establecido una manera a través de este pasaje. Sabemos que el Señor Jesús, hermanos, por favor, lo ha dicho varias ocasiones, que a través de la palabra de Dios, la palabra que os he hablado, dijo Jesús, os han limpiado. Esa le ha limpiado. Ahora, fíjense que en este pasaje, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, recuerden
Nuestro título es Creciendo en Santidad. Estamos llamados, hermano. ¿Quién quiere ser santo, hermano? Amén. ¿Quién quiere ser santo? Amén. Hermano, todos tienen que decir gloria a Dios, amén. Usted está llamado a ser santo y queremos, anhelamos ser como nuestro Padre que está en los cielos, es santo. Y fíjese que la forma o el método que dice aquí en su palabra, dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, vamos a analizar un poco qué significa eso. Perfeccionando la santidad. ¿Cómo perfeccionamos la santidad? Dice, en el temor de Dios. Fíjese, hermano, viene la parte que quiero que usted analice bien y que me pueda explicar bien, Señor. Vamos a entender qué es el temor de Dios. La palabra de Dios nos dice qué es eso. Olvídese de otra cosa. Yo voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Busque en Proverbios 8, versículo 13, qué es el temor de Dios. Léalo usted, hermano. Léalo usted al unísono. ¿Lo tiene, hermano? 8, versículo 13. ¿Qué dice que es el temor de Dios? 1, 2, 3. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Amén. Hermano, el temor de Dios es aborrecer el mal. Cuando Eva, fíjese, dice, cuando fue engañada, dice, le fueron abiertos los ojos. Y entonces dice que vino el conocimiento del bien y del mal. Y yo sé, dice el apóstol Pablo, que en mí hay una ley. El mal está en mí. Hermanos, yo tengo que aborrecer lo que está mal. Eso que me hace ver cosas que no debo ver. Eso que me hace desear cosas que no debo desear. Eso es lo que tengo que aborrecer. En el temor de Dios, el temor de Dios es todo lo que es estar lleno de esa gracia para poder aborrecer lo malo, desechar lo malo y anhelar lo bueno. Fíjese, en unas palabras un poco más, o quiero transmitirlo de manera que usted pueda entender lo que el Espíritu nos dice claramente, y es que esas cosas que vimos acerca de la carne, todas esas cosas, hermano, habrá alguien que está completamente libre, que no hay, como dijo el Señor, el que esté libre de pecado, que sea el primero en levantar las manos, que pueda decir, estoy libre, hermano. ¿Qué es lo que está diciéndonos entonces el Señor? ¿Cómo puedo limpiarme de esa contaminación de la carne y del espíritu? Perfeccionando, dice, la santidad en el temor de Dios, o sea, aborreciendo lo malo. Así que, hermano, lo que le está diciendo el Señor hoy es que usted puede aborrecerlo, no aceptarlo, aborrecerlo, porque a veces pensamos que y podemos dorar ese pecado. Podemos pensar que, bueno, es que todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene si yo nada más estoy viéndolo? Y comenzamos a penetrar y a meternos en las profundidades del pecado. Si usted lo aborrece, hermano, ni se acerca. Créame. Si usted aborrece eso,
no lo puede aceptar, no puede ni siquiera acercarse. Y eso es lo que nos está diciendo el Espíritu. Aborrece lo malo, aborrece el pecado, dile por su nombre: fornicación, necedad, lujuria. Dile por su nombre, hermano. Para terminar, yo quiero darles este versículo. Segunda de Gálatas 5, 16, 17. ¿Cómo sabemos, hermano? ¿Cómo sabemos? Que estamos en el Espíritu. Gálatas 5. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hermano, el deseo de la carne está en contra del Espíritu. El Espíritu nos va a decir, hermano, se lo va a reclamar: eso no es bueno, aléjate. Te está llamando, te está diciendo, te está amonestando, te está exhortando. No deseches al que el día de hoy te amonesta desde los cielos, dijo el Señor. Entre tanto que el día dura. No seamos como aquellos que lo desecharon por 40 años y no entraron en el reposo. Ahora el Espíritu nos está diciendo: hermano, aléjate. Aléjate de toda esa contaminación. Aléjate de todo lo que nos te hace separarte de lo espiritual, de lo que te aleja de Dios. Y dice el versículo 17, entonces, para terminar: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Eso lo quieres hacer, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque hay algo mayor que está en mí. Y estábamos cantando esa canción: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no es la de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermano, estamos llamados a ser santos, pero no a llamarnos, a hacerlo de verdad. Y esta es la verdadera, esta es la mejor moda que pueda haber. Usted quiere estar en una moda, usted quiere entrar en la mejor moda es la santidad. Santidad a Jehová, dice el Señor. Estamos prestos y queremos ser santos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar a Dios para sellar esta